abundantemente. Y ahí traía la palabra abundantemente. Y ahí me voy a buscar en la Biblia algún versículo que hablara sobre esta palabra, y encontré en el libro de Efesios, capítulo 20. Y vamos a ver, hermanos, este versículo. No, perdón, Efesios capítulo 3. Ándele si está al pendiente, ¿verdad? No tiene 20 capítulos. Capítulo 3, versículo 20. Sí sabe dónde está Efesios, ¿verdad? Sí, es muy fácil, está en la Biblia. Hermano, está como la niña que le preguntaron: ¿quién es el presidente de China? Y dijo la niña: pues un chinito. Pues sí era chino, ¿verdad? El presidente de China. Así, el hermano, ¿dónde está Efesios? Pues en la Biblia. Sigue del libro de Gálatas y antecede al libro de aleluya. ¿Antes de qué libro? De Filipenses. Antes de Filipenses. Dije, ¿antes de qué libro? ¿Y después de qué libro? Después de Gálatas y antes de Filipenses. Otra vez tengo, hermanos, que decirles que se tienen que aprender los libros de la Biblia de memoria. Estamos iniciando septiembre. Les voy a dar el mes de septiembre para que se aprenda los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento en 15 días, y los otros 15 días los 27 del Nuevo Testamento. ¿Está bien? De aquí a la noche mexicana, el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Mire, ya me aprendí 5. Gloria a Dios, ya lo tiene. Dice el verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Le he puesto a esta predicación como tema. El domingo pasado no les di, el antepasado no les di tema. Después me lo preguntaron y yo pensé que lo habían agarrado. El tema de hace 15 días fue experiencias que marcan. Y dimos la experiencia que Jacob tuvo ahí en Betel y lo marcó. Y yo hablé de mi experiencia de mi padre, ¿verdad? Entonces fue experiencias que marcan. Ahora el tema es el Dios de la abundancia. ¿Cuántos tienen a ese Dios, el Dios de la abundancia? Y si tenemos al Dios de la abundancia, ¿por qué nos andamos quejando que no tenemos? Cuando el niño le pide, es que no hay. Bueno, los que ya no tienen niños, qué bendición. Pero los que tienen niños, esos les van a pedir muy seguido. Esta mañana llegó uno de mis nietos ahí con mi esposa: abuelita, ¿me das? No sé cuánto le pidió. Ya no piden un peso, ¿verdad que no? Ya, ¿qué alcanzan a comprar con un peso? De perdido de 5 para arriba. Así es. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos el Dios de la abundancia. Y estos versículos nos marcan: aquel que es poderoso para hacer ¿cuántas cosas? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo o alcanzamos a entender. Pero al final viene una condición que dice: según el poder que actúa en nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, al escribir esta carta a la iglesia en Éfeso,
Él estaba viendo la necesidad de que ellos pudieran entender perfectamente el amor de Dios que había mostrado a sus vidas. Y desde versículos anteriores, Él menciona y dice, desde el verso 16, en el que nos vamos a enfocar es el 20, pero dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en poder en el hombre interior por su espíritu. Y luego el 18 dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de ¿qué? Y la altura del amor del Señor Jesucristo. ¿Cuánto abarca el amor del Señor Jesucristo? Él les estaba recalcando que entendieran bien el amor que Dios les había dado. Entonces, cuando ya nos habla, hermanos, aquí en el capítulo 20, en el versículo 20, perdón, primeramente utiliza y aquel que es. Primero deben de entender que el Dios al cual servimos es un Dios poderoso. Entiendan, les dice el apóstol Pablo, que el atributo que está mostrando aquí Dios es su. ¿Cuál es el atributo? Poder, pero ¿cómo se le llama? Su omnipotencia. Y omnipotencia es que todo lo puede. Y esto es lo que nosotros, hermanos, también necesitamos tener bien claro, que para el Señor no hay nada imposible. Aquí manifiesta el Señor su omnipotencia. ¿Cuál poder está actuando aquí? De lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Primeramente nos habla del poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, ¿se necesitaba poder para levantar a Jesús de los muertos? Claro. El poder de Dios tenía que manifestarse ahí para que el Señor se levantara, para que la gente pudiera ver que Dios era omnipotente. Porque levantarse de los muertos después de 3 días, complicado. Pero aquí está mostrando, dice, ese poder, el que levantó a Cristo de los muertos, también nos puede levantar a nosotros en el área espiritual. Cuando estamos muertos espiritualmente, ese poder nos va a levantar. Por eso necesitamos, hermanos, estar vivos espiritualmente. Hay gente, hermanos, que cuando empieza a flaquear en su fe, no puede ver las manifestaciones de Dios en su poder, porque no cree a lo que Dios puede hacer. Entonces aquí sí nos muestra, hermanos, que Dios levanta, como levantó a Cristo, también nos puede levantar a nosotros y nos da vida espiritual. Este mismo poder obra en nosotros para producir el querer como el hacer. Hay personas que quieren, pero no hacen. Y hay personas que no quieren. Entonces, ¿quién produce ese querer? Dios. Cualquier cosa que necesitamos, hermanos, que queramos hacer, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Él es el que produce el querer como el hacer. ¿Qué dice Filipenses 2:13? El libro que sigue. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce, el que te hace que tú realices las cosas. Somos incapaces nosotros de hacer muchas cosas. Si no fuera por el Señor, hermanos, no podríamos hacer las cosas que hacemos. Pero aquí dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. Ahí está actuando ese poder donde dice: y poderoso es Dios. Este poder hace estar firme al hermano débil. Aquella persona que es debilitado, el poder de Dios lo hace estar firme. Vamos a ver la cita de Romanos
capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque ¿qué? Poderoso es el Señor para hacerte estar firme. Y la palabra dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué algunas personas dicen, ay pastor, es que caí? Dijo un hermano mañoso, ya querías caer, por eso te caíste. Si usted tiene ese Dios poderoso, jamás va a caer. ¿Por qué le va a dar el poder para permanecer siempre firmes? Acabamos de cantar una alabanza que dice, su fidelidad me da el valor para seguir en su caminar. Yo creo que muchos ya de hace tiempo nos hubiéramos desanimado de seguir adelante en el cristianismo, si no fuera por lo que Dios ha hecho en nosotros. Mucha gente se ha quedado a medias en el camino del Señor, se ha desviado, se ha apartado y se ha quedado en la carrera. Pero los que podemos seguir, podemos decir, el poder de Dios en mí me hace que esté firme en las cosas de Dios. Aunque a veces viene debilidad, pero cuando usted le dice, Señor, necesito de tu poder, eso lo levanta. No sabe, hermano, de dónde saca fuerzas. Esta próxima semana va otro grupo al reto extremo de carácter, que es un extremo, reto extremo, así dice, es extremo. Bien padre cuando vamos con nuestra mochila cargadita y vamos 15 kilotes acá atrás en la espalda. Pero algunos en la primera prueba ya se andan rajando. Y eso, hermanos, que es una pruebilla así nomás. Se lo digo porque algunos lo van a poder ver cuando vayamos a dejarlos allá a cierto lugar. Van a ver la primera prueba que les ponen ahí. Y sí, algunos van muy campantes, ¿verdad? Con su carga. Pero en la segunda vuelta, ¡ay, Señor! Y desde ahí empieza un tiempo de súplica a Dios. Ay, Dios, ayúdame. Ay, Señor, fortaléceme. Y empezamos a pedirle a Dios. Y vaya, hermanos, que viene la fortaleza de Dios. ¿Cierto o no cierto, hermano Ariel? Que viene la fortaleza de Dios. Y no sabemos, hermano, de dónde salen esas fuerzas, porque mis pies me dicen que ya no puedo seguir. Mi pie dice, quédate ahí, descansa tantito. Pero el guía que va delante de mí me dice, disfruta el camino. Y entonces, hermanos, viene fuerza, no sé de dónde, la verdad. ¿Cuántos legendarios hay aquí ya? Levánteme la mano los legendarios. ¿Viene o no viene fuerza sobrenatural? No es la fuerza, porque la mía se acabó y entra la del Señor. Entonces aquí, hermanos, dice que Él hace que tú estés firme en cualquier situación. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dios se mostró a su pueblo y habló directamente a un hombre llamado Abraham. En el versículo 1 dice, era Abraham de edad de 99 años
¿Alguien aquí tiene 99 años? ¿Quién será el hermano o la hermana de más edad aquí hoy? ¿Quién tiene más de 80 años? ¿80 y qué? 83. ¿Alguien tiene más de 83 años? ¿Cuántos, hermana? 82, 83, 86. Va ganando. 84, 86 la hermana. Ganó la hermanita de 86. Dale un aplauso a Dios por la vida de la hermana de 86 años. Yo veo, hermanos, que cada vez que pasan los años, después yo creo de los 60, ya empiezan a pesar un poquito más. Apenas hace 2 domingos le dije a mi esposa, ahora sí me cansé de estar parado. Terminé de predicar y le dije, ahora sí me cansé. Y fue más que 1 hora 10 minutos estar parado. Y antes, hermano, yo dirigía la alabanza todo el tiempo de pie y predicaba y para todos lados y nada. Pero ya casi 6, 7, ya pesa. Entonces, hermanos, la fortaleza la recibimos de parte del Señor. Y Abraham era de 99 años. ¿Qué más dice? No lo alcanzó a leer todo. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios que todopoderoso. Lo conoció de esa manera Abraham. Yo soy el todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si 86 años, ¿pesan, hermana, 86 años? ¿A usted no le pesan? Todavía se siente fuerte. Gloria a Dios. Mi madre duró 92 años. Ya el último año yo creo que se la pasó sentada prácticamente todo el tiempo, nomás cuando necesitaba pararse por alguna cosa lo hacía, pero siempre sentada. ¿Alguien tiene un familiar de más de 100 años? Que viva. ¿Cómo? De 94, un hermano. O no le han llegado a los 100. ¿Cómo? Tiene 100 años y vive. Ahí hay un abuelo, o sea, eres nieta y tiene 100 años y todavía come bien. Anda caminando todavía. Ándele. Entonces yo tengo que ponerme más derechito, hermano. ¿Qué tanto son 67 casi? Aleluya. Abraham de 99 años, Dios se le aparece y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa que sea difícil? Tenemos que conocer a ese Dios que para Él no hay ninguna cosa difícil. Esto sucedió cuando el Señor le dijo a Sara que iba a tener un hijo en su vejez. De 90 años era Sara. Y usted sabe que ya una mujer de 90 años es imposible tener familia. Pero a Sara le dijo y Sara se rió, lógicamente. Dijo, ay Señor, ya toda viejía y todavía teniendo un niño. Y entonces cuando el Señor dice, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Conócelo como el Todopoderoso. Fue como lo conoció Abraham. Romanos capítulo 4 versículo 21. Plenamente convencido de que era también, ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había
prometido, plenamente convencido de que lo que tú pidas al Señor, Él lo va a poder hacer. Si tú dices, Señor, esta enfermedad me dicen los médicos que es una enfermedad incurable, que ya no hay remedio para ello. Pero si tú estás plenamente convencido de que Dios puede hacer un milagro, poner un órgano nuevo en tu organismo, Él lo puede hacer. Hemos escuchado tantos testimonios, hermanos, de lo que Dios puede hacer, no solamente de lo que hacía, de lo que hace en nuestros días. Y ese es al Dios que necesitamos conocer, y el que Pablo le decía a la iglesia en Éfeso: ustedes tienen que saber que hay un Dios todopoderoso. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensando, ¿quién estaba pensando? A Abraham, porque Dios se le había aparecido como el Todopoderoso. Dice, y ahora cuando le dice, ofréceme a tu hijo Isaac. Y Abraham ha dicho, si se lo ofrezco, yo sé que así como se lo ofrezco en sacrificio, Él es poderoso para levantarlo otra vez. Porque dijo, plenamente convencido, pensando que Dios es poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos, porque en sentido figurado lo hizo, porque hubo un sustituto para él. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos el poder de Dios, nuestra fe se está fortaleciendo. Y saber que para el Señor no hay nada imposible. Y luego preguntamos, pero entonces, ¿por qué no me ha contestado el Señor esta petición? Porque a veces la respuesta del Señor es no. Sí sabe que en ocasiones la respuesta del Señor es no, pero Él siempre contesta. Pero a veces te dice no o espera. Hay ocasiones donde viene la respuesta inmediata. Muchas ocasiones ha venido la respuesta inmediata. Uno de los casos que yo recuerdo de un hombre que el Señor le quitó lo borracho. En el instante que él se hincó, cuando se paró ya estaba sobrio. Y venía todo cayéndose. En la entrada de esta iglesia, ahí se postró, pidiéndole ayuda a Dios, que Dios lo liberara del vicio. Le causaba tanto rechazo de su familia que él pensó quitarse la vida. Y él dijo, ya nadie me quiere, pues ya para qué vivo. Y se fue a las vías del tren que están por aquí, esperando que el tren pasara para aventarse a las vías. Después él nos comenta, dice que cuando está esperando que pasara el tren, él levanta su vista hacia el cielo y dice, claramente vi como así en el aire, oramos por alcohólicos. Y él dijo, ¿dónde yo vi ese letrero? Oramos por alcohólicos. Y aquí en la barda que tenemos aquí, antes que estuviera todo eso, había un letrero que decía, oramos por enfermos, por alcohólicos, drogadictos. Y lo dice, ya me acordé. Y él pensó, dice, ¿por qué como último recurso no voy ahí que oren por mí? Ya la reunión, hermanos, se había terminado ese día. El hermano encargado, porque antes teníamos a alguien que se quedaba aquí en la iglesia, estaba ya por cerrar, estaba bajando la cortina cuando él se acerca y le dice, ¿puedes orar por mí? Porque vi el letrero que dice que oran por alcohólicos. Y el hermano le dice, no vino solo, ¿verdad? Y él voltea, dice, sí vengo solo.
Dice, no, Dios lo trajo. El hermano que lo atendió le dijo, Dios lo trajo. Y entonces ya le comienza a compartir el sacrificio de Cristo y le dijo, ¿no le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Y dijo, sí quiero. Ahí en ese lugar se arrodilló sin que le dijera el pastor. Hay un hermano que después llegó que siempre decía, hínquese hermano para orar por usted. Y veía uno, hínquese para orar por usted. No, él solo se hincó. El hermano comenzó a orar, pidiéndole al Todopoderoso que hiciera un cambio en su vida, que rompiera con ese vicio de alcoholismo sobre él. Cuando termina la oración, este hombre se levanta sobrio. Digo, es uno de los milagros más poderosos, más fuertes, hermanos, que hemos visto aquí en la iglesia. Y la mujer que fue sanada de flujo de sangre también. Son milagros, milagros de cuando mi hijo Isaí, Dios le quita los lentes prácticamente de fondo de botella, porque era mucha graduación la que él necesitaba. Y cuando Dios hizo el milagro, Dios le quitó los lentes y hasta la fecha no usa lentes. También milagro de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque confiamos en el que todo lo puede. Por eso dice la palabra el apóstol Pablo, y aquel que es poderoso. Si tú lo conoces a él como el Todopoderoso, entonces vas a confiar más en él. Y vas a decir, Señor, todo lo que yo pida, Señor, creyendo, lo voy a recibir. Dios, hermanas, siempre va a poner a traer algo en nuestra vida para que sigamos confiando en el Señor. Lo que el médico a veces dice, hermano, yo he sabido de gente que ha dejado los medicamentos cuando cree en el Señor. También sé de gente que ha dejado y se ha puesto peor, ¿verdad? Pero no sé hasta dónde le alcanzó su fe. Pero la gente que ha tenido fe, ha dejado medicamentos y ha estado bien hasta ahora. Pero es cuando Dios dice, según el poder que actúa en tu vida. Ahora, vamos al punto siguiente que dice, mucho más abundante. Primero vimos el poderoso. ¿Qué Él es el poderoso? Manifestado como omnipotente. Ahora, mucho más abundante. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas, ¿cómo? Mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Dónde encontramos algún pasaje en la Biblia que alguien haya pedido algo y el Señor le dio de más? Ana, Job, Salomón. ¿Se acuerda que Salomón tuvo un sueño? Y entonces el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y en primer libro de Reyes, vamos para que vea. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3 y el versículo 13, 3:13, primero de Reyes. Desde el 12, dice el 12, y le dijo, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado, ¿qué? Las cosas que no pediste, más abundante. El Señor nos ha dado y ha reempujado. Aún lo que no pediste, pero Él sabía que teníamos necesidad de ello, Dios lo hace. Entonces aquí dice mucho más abundante. Te añado, dice el Señor, riquezas y gloria. Amén.
Pero muchos sí, Señor, hazme rico. ¿Para qué quieres ser rico, hermano? Si alguien pidiera riquezas, ¿para qué quieres ser rico? El Señor no se las da porque quién sabe qué propósitos tendrá. Si te hago rico, ya no vas a venir a la iglesia. Porque decir, no, ya no necesito nada, tengo todo. Come, huélgate, gózate, ya tienes mucha abundancia. Ya de esa riqueza puedes vivir de tus intereses toda tu vida. Pero el Señor le dijo a aquella persona: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado. ¿Quién se va a quedar con ello? Los que no tienen familia y tienen muchas cosas, ¿a quién se la van a dejar? Déjeselas al pastor. Si usted no tiene a quién dejarle las cosas. No, se los deja normalmente a los hijos, ¿verdad? Las cosas son para los hijos. Pero hay quienes no tienen hijos y se las dejan a su perrito. He sabido de gente que hace el testamento y se lo deja, mira, para que el perrito no le falten. Claro que dejan una persona encargada, pero todo eso es para el perrito que tenía. Trabajar tanto para un perrito. Pero Salomón le dijo: Señor, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo. No me pediste más, entonces yo añado riquezas y gloria. Vas a ser un hombre que va a ser conocido de muchas partes. Aún la reina venía para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice, y a ver si era cierto lo que me habían contado de Salomón. Entonces dice, cuando llega y ve todo lo que tenía Salomón, dijo, ni la mitad de lo que me dijeron es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios le dio más de lo que podía pedir o entender. Hablando de las cosas abundantes, ahora no solamente las cosas materiales, hermanos, sino también en perdón. Isaías 55:7. Dice el verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay gente, hermano, que dice, yo creo que Dios no me puede perdonar todo lo malo que fui. Yo no sé si hay gente que fue mala antes de conocer al Señor Jesucristo y decía, soy malo, muy malo, o fui malo. Pues todo lo que hayas hecho, la Biblia dice que el Señor es amplio en perdonar. Todo lo que tú hayas hecho en tu vida anterior, el Señor puede perdonarlo. No digas, no me puede perdonar el Señor, porque Él es amplio en perdonar. Cualquier cosa que tú hayas hecho, si tú le pides perdón de todo corazón al Señor, Él te va a perdonar. Aún los pecados ocultos, los pecados que nadie conocía, que solamente tú y Dios, Él te puede perdonar eso. Pero que si el Señor ya te perdonó, ya no le falles otra vez. El Señor es amplio en perdonar, pero también dice que el que encubre sus pecados no prospera. Si están escondidos ahí, pero que el que alcanza, el que los confiesa, alcanza la misericordia de Dios. Por eso es importante, hermano, saber que Dios te da más de lo que tú puedes pensar. Por eso ninguna persona diga, Dios no me puede perdonar. Dios dice que la Biblia que es amplio en perdonar. En Juan capítulo 10, versículo 10. Algunos se lo saben de memoria. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Y esto es lo bueno. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia, para que vivas muchos años. Yo sé que nadie nos queremos morir de los que estamos aquí. Ya. O hay alguien que dice, sí, pastor, ya haga una oración, ya me quiero ir con el Señor. Envíeme con el Señor. Al final se acerca aquí. No se crea. Nadie, hermanos, queremos morirnos. Queremos tener vida, vivir más años. Y dice la palabra que el Señor nos da vida y vida en abundancia. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o nuestra mente alcanza a comprender. Primera carta de los Corintios, a los Corintios capítulo 2 versículo 9. Primera Corintios 2:9. Antes bien en todas estas cosas, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que no has visto, lo que no has oído, Dios lo tiene preparado para ti. Mucho más abundante de lo que tu mente alcanza a comprender. Ese es el Dios todopoderoso, hermanos, en el cual está nuestra confianza. El poder de Dios no se limita, hermanos, a la imaginación del hombre. Mi mente puede llegar hasta un tope, pero lo que Dios quiere va más allá de lo que yo puedo alcanzar a percibir aquí en mi mente. ¿Cuántos escucharon en algún momento un predicador que Dios usaba en milagros llamado T.L. Osborne? ¿Nadie de los que están aquí? Por allá. Él vino hace muchos años a hacer una campaña a Monterrey y no encontraba lugar, y finalmente encontraron un contacto donde había un terreno muy grande y ahí hicieron el evento al aire libre, pero esas instalaciones pertenecían a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces la persona encargada les facilitó el lugar, pero alguien le dijo, le vamos a prestar el lugar, pero si usted ora para que los Tigres en este año sean campeones. Híjole, hermano, pues nada pierdo con orar, voy a ganar que me presten el terreno. Y oró por los Tigres ese año y ese año quedaron campeones. Pero no iba a eso. Iba a que en esa campaña fue la primera vez que yo pude ver un milagro de parte de Dios visible. Había escuchado de que personas se levantaban de sillas de ruedas, que personas soltaban muletas, que personas le crecía un pie, de personas que Dios les empastaba las muelas picadas, pero nunca había visto un milagro. Y esa ocasión fuimos a esa campaña y traté de acercarme lo más que pude hacia la plataforma donde estaba predicando el hermano. Y pude ver mucha gente sentada en silla de ruedas, otras personas con muletas, otras personas tendidas en el piso, solamente una cobija abajo. Y el hermano comienza a predicar la palabra, hace llamamiento, personas reciben a Cristo y dice, pero ahora lo más importante es que tú tengas a Cristo en tu corazón para que Dios también pueda manifestarse en un milagro en tu vida. Primeramente atendió la parte espiritual de la persona y luego la necesidad, que era ser sanados. Y vi cómo personas comenzaron, cuando él estaba orando, a levantarse de sus sillas de rueda.
y a comenzar a subir por los escalones de la plataforma. Mi mente no lo alcanzaba a entender. Yo decía, ¿cómo es posible que eso suceda? Si un médico ya dijo que no podía caminar, ¿cómo es posible que nuevamente se puedan movilizar los músculos de las piernas de una persona? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y la siguiente cosa que nos menciona el versículo, que esto es, hermano, dice, según el poder que actúa en nosotros. Aquí es donde se oye muy bonito los milagros, se oye muy bonito que Dios hace esto, hace aquello, que para Él no hay nada imposible. Pero ahora es donde nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. No es nada más de enchílame otra. Dice la palabra, hay que cumplir con algunas condiciones que el apóstol Pablo también les está diciendo a la iglesia. Depende del crecimiento también espiritual de la iglesia, por lo tanto la iglesia tiene que ir creciendo espiritualmente. Por eso, hermanos, entender con claridad lo que Dios puede hacer es como nosotros podemos crecer en el área espiritual. También depende de la pureza de la iglesia. Quiere decir mucho, hermanos, cómo estemos delante del Señor, cómo nos comportemos delante del Señor, para que Dios manifieste su poder ilimitado, lo que Él quiera hacer más abundantemente. Primeramente en el versículo 16 de Efesios capítulo 3. Esto es, hermanos, cumplir las condiciones que Dios nos está pidiendo. Y dice, para que los dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo. Nadie más te va a fortalecer más que el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que pide el Señor, te fortalécete primero en el hombre interior. Las cosas no llegan, hermanos, solamente porque sí. La Biblia tenemos que ver, hermanos, lo que Dios nos pide. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, Dios va a hacer grandes cosas a través de ustedes y con ustedes. Pero necesitan primero fortalecerse en el hombre interior por su espíritu. Esa es una cosa. La siguiente cosa, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Todos tenemos a Cristo ya en nuestro corazón. Todos hemos hecho la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿O habrá alguna persona que dice, pastor, yo nunca he hecho una oración para que Dios me perdone? ¿Ya todos hicieron una oración para que Dios los perdone? Entonces ya cumplieron con ese requisito para que habite Dios por medio de la fe en tu corazón, porque hablamos, hermano, decimos, recibo a Jesucristo a través de la fe para que reine y gobierne mi corazón. Ese requisito ya lo tiene. Otra de las cosas que me di, arraigados y cimentados en amor. Versículo, ¿cuál es? El mismo 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor, a fin de que tus raíces y tus cimientos estén en Cristo Jesús. Cuando tus raíces están en el Señor Jesucristo, siempre va a haber algo que va a alimentar tus raíces para que tengas crecimiento. ¿Usted ha visto árboles que han salido junto a los ríos, que siempre están verdes?
Aunque haya sequía, mientras esté alimentando del arroyo, esas raíces van a estar verdes. Pero sácalos y ponlos en otro lugar, van a morir. Entonces tú y yo necesitamos estar bien arraigados, nuestras raíces bien fuertes en el Señor, en el amor del Señor. Que tu cimiento, cuando vas a construir algo, sea el Señor. No vayas a ser como el hombre insensato que dijo: voy a construir sobre la arena, ¿para qué hago cimientos? Aquí mero. Vino el río y como no tenía cimientos, para abajo. Cimentados en el amor del Señor Jesucristo, que tus raíces y tus cimientos estén en el amor de Cristo. Otra de las cosas que nos pide, de las condiciones, que comprendamos cómo es el amor de Dios. ¿Se acuerda de un coro que dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios? Y luego que dice: tan alto que no puedo estar más alto que Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Eso es, hermanos, entender el amor de Dios. ¿Cuánto abarca el amor de Dios? El corazón de la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Era tan grande el amor de Dios, era tan alto, era tan profundo. Y Pablo les dice: si ustedes alcanzan a entender ese amor de Dios, entonces lo que ustedes pidan, nadie lo va a impedir, porque aquel que es poderoso lo va a conceder. Hermano, hermana, ¿cuál es su necesidad? ¿Qué está esperando de parte del Señor para su vida? En todo lo que hagamos, hermanos, y en todo lo que recibimos, tenemos que darle la gloria a Dios. El versículo siguiente, que es el versículo 21, cuando dice: según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Que si Dios llega a usarte de alguna manera, dale siempre la gloria al único que la merece. Yo sé que Dios le ha usado, a muchos de ustedes los ha usado orando por otras personas. Si Dios los usa, hermanos, para alcanzar almas para Cristo, dele la gloria a Dios. En todo momento dice: si Dios ha manifestado su poder en tu vida, en lo que tú le has pedido, entonces dale la gloria al único que la merece. Yo quiero que cierres tus ojos en esta tarde. No hay nada, hermanos, que podamos necesitar que Dios no nos lo pueda dar. Confiamos en el Dios de la abundancia. Él tiene todas las cosas. Pero hay un versículo que dice, hermanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hoy voy a pedirte en el nombre del Señor Jesucristo que traigas a tu mente dos cosas que quieres, o si no hay dos, una. Mínimo una, máximo dos, por esta ocasión. A lo mejor traes más peticiones, traes más cosas que quieres ponerlas en las manos del Señor. Pero mínimo una, máximo dos cosas que tú le quieras pedir hoy al Señor. Que quieras pedirle a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente que lo que tu mente alcanza a entender, a comprender. Cuando la Biblia me dice abundantemente, la versión de la Biblia de la traducción del lenguaje actual dice
Ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Si tú tienes esa petición en el nombre de Jesús, ponte en pie ahí en tu lugar. Ponte de pie, por favor. En una acción de fe, de confianza en el Todopoderoso. Lo que ha sido imposible para ti, para tu familiar, para el médico, para el trabajo que no has podido obtener todavía. Dile: Señor, ayúdame a creer en tu poder. Preséntate a mí, Señor, como te presentaste con Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pon atención, así con tus ojos cerrados. Voy a pedirle que comiences a orar y comiences a poner en la mano del Señor y decirle: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi petición. Hoy quiero que te muestres, Señor, a mi vida como el Todopoderoso, el que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que yo puedo entender, de lo que mi mente puede entender. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Job exclamó en algún momento: conozco que todo lo puedes. Tú lo puedes todo, Señor. Puedes cambiar vidas, puedes cambiar corazones de piedra y poner corazones de carne. Puedes sanar toda enfermedad, puedes quitar toda dolencia, puedes quitar temores, ansiedades, puedes restaurar huesos dañados, Señor. Puedes poner órganos nuevos en los cuerpos. Puedes, Señor, hacer que se regularice el azúcar en aquellos que están padeciendo. Hacer, Señor, que ese páncreas comience a hacer su función y la sangre sea sanada. Tú lo puedes todo, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiesta tu poder ahora en el nombre de Jesucristo. Cualquier necesidad que mis hermanos, Señor, estén orando delante de ti, Señor, tú la estás escuchando, Padre. Y tú puedes cambiar las cosas de tal manera que ellos van a ver, Señor, algo que no entendían, que su mente, Señor, no alcanzaba a comprender de qué manera, Señor, tú empezaste a hacer las cosas. Manifiéstate, Señor, con tu poder. Hoy estamos clamando a ti, Señor, al que todo lo puede, al Dios de la abundancia, al Dios del poder. Padre celestial, tú puedes poner matriz nueva en aquellas mujeres, Señor, que lo necesitan. Permite, Señor, que estos requisitos, Señor, que tu palabra nos muestra, hoy, Señor, necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Comienza, Señor, a fortalecernos en el hombre interior por tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque tú ya habitas, Señor, en nosotros.
y habitas en nuestros corazones, pero queremos ser arraigados y cimentados en amor, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor. Que tú haces las cosas porque nos amas, Señor. Con amor eterno has dicho, Señor, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia que sigue siendo nueva cada mañana. Gracias, Señor. Recibe, recibe, recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. No hay imposible, declárelo, para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Gracias, Señor. Gracias por tu poder, Señor. Tú lo harás. Tú lo estás haciendo, Padre, en cada vida, Señor. Sigue manifestando ese poder glorioso, Señor, más de lo que pedimos, más de lo que entendemos. Y la gloria sea solamente para ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ocupe sus lugares, hermanos. Voy a dejar el lugar al pastor Isaí para que venga y tome el tiempo de la comunión del Señor. Vamos a participar, hermanos, y recordar lo que Jesucristo hizo para nosotros. Y no solamente recordarlo, hermanos, sino valorar el sacrificio de Cristo. Es importante, hermano, que usted pueda participar. Yo le dije, ¿cómo me gustaría que toda la iglesia en algún momento participáramos de la comunión del Señor? Aleluya. Amén. Voy a invitarlo a que abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor.